Y bueno, y antes de comenzar y meternos en faena, sí es cierto que me gustaría contarles un cuento. Ustedes digan, hay que ver, esta chica viene de la administración y encima nos cuenta un cuento, ¿no? Anda que está quedando bien. Pues bueno, el cuento empieza de la siguiente forma, y además, como las películas de Antena 3 en la sobremesa, ¿no? Esta historia está basada en hechos reales. Érase una vez, todos los cuentos tienen que comenzar por érase una vez. Érase una vez una niña de unos 7 o 8 años que vivía en la Gitana y vivía enfrente de un asentamiento chabolista. Entonces, claro, pues a esa niña le encantaba mirar por su ventana y ver los saraos que se montaban en ese asentamiento chabolista. Desde las bodas que duraban 3 días, hasta los juegos que tenían los niños, hasta pues cómo celebraban las navidades, y ya se lo pasaba bomba. Así es cierto que os estoy hablando de hace 30 años. Entonces, esta niña, la única pregunta que se hacía es por qué esos niños tan entretenidos que se lo pasaban tan bien, ella se preguntaba que por qué ella era tan aburrida, ¿no? Y por qué sus juegos eran tan aburridos. Ella se preguntaba que por qué no se encontraba con ninguno de esos niños en las clases. Ella no se encontraba ninguno de esos niños tan estupendos en el colegio. Y bueno, sí es cierto que unos años más tarde, ese asentamiento chabolista ya dejó de ser asentamiento chabolista y a esas personas que eran de etnia gitana le dieron unas casas, creo que era régimen de alquiler, no lo sé decir con seguridad, y si es verdad que ya tenían su agua caliente, su techo en condiciones y bueno, y una vivienda bien ubicada, justamente al lado de donde vivían. Años más tarde, ella vio desde esa ventana como una señorita iba a estas casas, se adentraba entre las casas y salía al poco rato con 2 niños y los llevaba al colegio. Pero es que al año siguiente no fueron 2 niños, al año siguiente fueron 4, y al año siguiente 6. Y al año siguiente eran 2 trabajadoras sociales las que entraban y salían con una fila larga de niños y los llevaban a la escuela. Años más tarde, esa niña estudió magisterio, la niña que miraba por la ventana, y terminó trabajando. Su primer trabajo fue en el colegio que estaba enfrente de las casitas estas blancas que le habían cedido a estas personas de etnia gitana. ¿Y cuál fue su sorpresa? Cuando ya no eran las trabajadoras sociales las que traían a los niños a las escuelas, ya eran sus propias madres. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es una historia real, bueno, concretamente es mi historia. Con lo cual, a lo largo de los años, sí es verdad que las cosas siempre pueden ir más deprisa de lo que van, y siempre las cosas se pueden hacer mejor de lo que se hace. Lo que os quiero decir es que se han conseguido avances. Pero los tiempos en los que estamos no nos podemos quedar solamente con la participación. No es lo mismo participar en algo que implicarse en algo. Y esa implicación pues, que conlleva que no solamente dejemos a nuestros niños en las escuelas y nos vayamos para casa. Conlleva que participemos en un AMPA, que participemos en planes de convivencia, que participemos en fiestas escolares, en consejos escolares, y que se escuche nuestra voz, vuestra voz como familia y como padres. Pero se escucha vuestra voz no de forma incisiva, y hay muchas formas de reclamar derechos y hay muchas formas de cumplir los deberes. Y creo que la mejor forma de hacerlo pues, es estableciendo un vínculo y es implicándose, pero no exigiendo, porque recordemos que la educación es una tarea colaborativa y realmente cómo salen bien las cosas pues es participando y haciendo un esfuerzo compartido. Eso también aparece en la legislación vigente, y con ese esfuerzo compartido pues bueno, creo que se pueden alcanzar muchas más cosas de las que se han conseguido hasta ahora, y creo que vamos por buen camino. Otra cosita, antes de comenzar, porque después de lo que he visto durante esta mañana, he adaptado un poco lo que es esta intervención y me gustaría escucharos a vosotros, porque bueno, lo único que he visto esta mañana de vosotros ha sido vuestras nucas, ¿no? Y los que habéis participado pues he escuchado un poquito. A mí me gustaría que comentaseis un poco qué significa para vosotros, primero el término compensación de desigualdades, porque uno de los títulos de estas jornadas en la escuela es la compensación de desigualdades. ¿Qué pensáis vosotros que son esas desigualdades? ¿Y por qué hay que compensarlas? Entonces, yo lanzo esto ahí, quiero que lo reflexionéis un poco y quiero que me digáis, pues bueno, realmente eso. ¿Cuáles son, si todas las desigualdades son malas y por eso hay que compensarlas?
Lo que estábamos comentando es que el tema de compensación de desigualdades, pues las desigualdades siempre las asociamos bueno, son cosas diferentes, son cosas malas. No, esa idea se nos tiene que quitar poco a poco de la cabeza. Yo creo que más o menos se va consiguiendo, porque de las desigualdades normalmente se sacan, no de todas, ¿no? Pero sí es verdad que de muchas se sacan cosas muy buenas, porque lo diferente nos llama la atención y de lo diferente también aprendemos. Y conociendo gente diferente, conociendo culturas diferentes y conociendo costumbres distintas, pues nosotros también aprendemos y abrimos nuestra mente. Sí es cierto que hay otro tipo de desigualdades que sí hay que compensarlas, pero porque lo que se pretende es que a través de la compensación de estas desigualdades pues se le dé propiamente, ¿no?, para la redundancia, igualdad de derechos, igualdad en cuanto a condiciones sociales, igualdad en cuanto al acceso a la educación. Y bueno, y lo que traigo aquí en el PowerPoint pues son los recursos con los que cuenta la administración educativa para realmente compensar esas desigualdades desde la escuela, concretamente desde la sección compensatoria. Entonces, vamos a ver el protocolo de actuación que hay en relación al absentismo escolar cuando un niño no va a la escuela, qué es lo que se hace, también con respecto a la escolarización, que en realidad la escolarización de cualquier colectivo de alumnos pues es totalmente homogénea, o sea, se sigue el mismo protocolo. Y vamos después también a ver pues, los planes de compensación educativa o los planes de apoyo que se da a centros que se encuentran en determinadas zonas o a centros que tengan determinadas necesidades, ¿vale? Bueno, los recursos incluidos en un centro ordinario, ¿vale? Vamos a ver las medidas para el control del absentismo, cómo va el proceso de escolarización y los programas que existen para la mejora de los rendimientos académicos. Bueno, el absentismo escolar y el abandono temprano del periodo de escolarización obligatoria. Vamos a ver primero una pequeña definición de lo que se considera actualmente absentismo escolar, ¿no? Dice que es la asistencia irregular o inexistente a los centros escolares que aparece frecuentemente, pero vamos, que entre grupos sociales que se encuentran en una situación socioeconómica desfavorecida. Sí es cierto que este tipo de absentismo que hace unos años se daba más en la etapa de primaria, ahora se da muchísimo menos y ahora aparece otro tipo de absentismo que no se considera con esa palabra absentismo, sino que es el abandono temprano de la escolaridad, que se suele dar más en la etapa de la secundaria obligatoria. Bueno, sí es cierto que el absentismo pues, se puede deber a causas familiares diversas, ¿sabes? Y sí también que el centro escolar es el primer eslabón de la cadena para detectar posibles casos de absentismo en el caso de que se produzcan. Y que en el momento en el que se detecta un caso de absentismo se pone en marcha todo un protocolo de actuación. Este protocolo se denomina y además está legislado desde el año 2003 Protocolo para la Prevención, Detección, Control y Seguimiento del Absentismo Escolar. Mirad, normalmente cuando un niño falta a la escuela se intenta siempre dar respuesta de la forma más normalizada posible. O sea, lo último que se hace pues verá, relativamente, es decir, se intenta siempre desde el tutor, actuar desde el tutor, desde otro tipo de maestro, desde el equipo directivo. ¿Por qué? Bueno, porque entendemos que son los más cercanos al niño, son los que tienen un contacto más directo tanto con el alumno como con la familia. Entonces, bueno, en el supuesto de que un niño o una niña no asista a clase, se empieza a considerar absentista cuando tiene 5 faltas sin justificar en el mismo mes. Entonces, bueno, vosotros imaginaros ese tutor que le falta a un niño de 5 días seguidos, ¿no? O 5 días salteados. Pues lo primero que se le ocurre, acción-reacción, bueno, voy a llamar a los padres, ¿no? Vosotros sabéis que todos los tutores lo primero que hacen a principio de curso es recoger el nombre de los padres, un número de teléfono o 2 números de teléfono. Y nada, pues intenta contactar con la familia. En el caso de que no pueda contactar con la familia, bueno, pues existen los mediadores sociocomunitarios que van a visitar a la familia, desde trabajadores sociales hasta los propios maestros del centro, hasta educadores sociales. En el caso de que tampoco se pueda localizar a la familia, pues bueno, ya se va haciendo la cosa un poco más formal y lo que hace es que el equipo directivo manda a los padres una misiva, una carta que además está estipulada y está recogida en la plataforma Seneca, que es la plataforma informática que tienen los centros escolares pues, para recoger, entre otras de las cosas, la falta de asistencia y rellenar pues, el protocolo de absentismo a nivel del centro, ¿no?
Entonces le mandan un aviso a la familia y se les dice que, bueno, que en el caso de que el niño no asista a clase, que se dará aviso a los servicios sociales. Pero ya habéis visto que antes de derivar a los servicios sociales y de hacer cosas, entre comillas, más formales, no, más legales, se le intenta poner remedio desde el tú a tú, desde el contacto directo con el niño y con la familia. Yo realmente pienso que es como mejor salen las cosas, ¿no? En el contacto directo entre las personas. Muchas veces es una cuestión de comunicación y de diálogo y de cercanía. Derivación a los servicios sociales. Estamos aquí. Bueno, pues los servicios sociales, junto con las entidades locales, forman parte de un equipo que se llama Equipo Técnico de Absentismo de Zona. Entonces, en este equipo técnico pues están recogidos informes que hacen los servicios sociales de la situación sociofamiliar en el caso de que el alumno no asista a clase, y también en el caso de que intervenga pues la policía o intervenga en algún momento, pues también tienen los informes de la policía. Este equipo técnico, que bueno, una reunión de profesionales que son maestros, equipos directivos de los centros de la zona, educador social, orientadores, los propios servicios sociales tienen una representación y la policía. En realidad lo único que hacen es estudiar los casos por zona. Y ven de esos casos, pues, los que tienen más necesidad de que se les derive a las comisiones municipales de absentismo escolar, que son las que vienen ahora. En realidad es un equipo de representantes de las diferentes administraciones, de los centros escolares, de los padres y madres y de otras entidades colaboradoras. Y bueno, esto está un poco abierto, ¿no? Y pueden participar todas aquellas personas que se estimen oportunas, ¿no? en este tipo de comisiones. Y las actuaciones pues las van a hacer con entidades o asociaciones sin ánimo de lucro, y otras intervenciones van a depender directamente del ayuntamiento. Mira, el tema del absentismo, la Consejería de Educación tiene una dotación económica, lo reparte de forma ecuánime a las delegaciones provinciales, y las delegaciones provinciales, que desde allí es de donde se controla mejor la situación de la provincia, establecen una serie de convenios con los ayuntamientos, dependiendo de la necesidad que tenga cada municipio o cada zona. ¿Vale? Entonces, entidades, por ejemplo, sin ánimo de lucro con las que se trabaja a nivel de Andalucía, pues tenemos unas 74, de 74 a 79. Yo he puesto aquí algunas de ellas, ¿vale? Dependiendo de la provincia, pues trabajarán más con unas o trabajarán más con otras. Tenemos, por ejemplo, la Fundación de Secretariado Gitano, Alegrando, Unión Romaní, en Sorema, Facali, Don Vive, Pará, Sinando Cali y otras muchas, ¿no? Las intervenciones de estas entidades pues van a estar relacionadas con la mediación entre la familia y la escuela, con el apoyo educativo de ocio y tiempo libre. Mira, por ejemplo, hay un centro allí en Sevilla que el ayuntamiento lo que hace es abrir las instalaciones por la noche para que se puedan realizar actividades de ocio y de deporte dentro de las instalaciones escolares. Entonces, ¿con esto qué se consigue? Pues que los niños no estén mucho tiempo en la calle. Porque, vamos, en la calle también se aprenden cosas, se establecen relaciones sociales, pero de estar mucho tiempo en la calle, los excesos no son buenos para nada. Entonces, también establecen intervenciones en la coordinación con los colegios para el seguimiento de la escolarización del alumno o de la alumna que no asista, la recogida en domicilios para llevarlos al centro escolar, acogida y adaptación al centro para los niños y las niñas recién escolarizados, apoyo a la matriculación e incorporación a la secundaria, y preparan a las familias para la educación. Y las intervenciones de los ayuntamientos, bueno, pues en realidad son más organizativas, ¿no? Y están enfocadas pues a garantizar la escolarización, a reforzar la asistencia, a actuaciones sobre la prevención del absentismo y bueno, y poco más. Después de todo esto, en el caso de que a través de las comisiones municipales y de las actuaciones que hacen desde el propio ayuntamiento y desde las propias entidades sin ánimo de lucro, si aún así el caso se ve que no se resuelve y que el niño sigue faltando a clase, pues ya se pasará a una comisión provincial de absentismo escolar. Y aquí ya estamos hablando de algo más serio, porque aquí sí es cierto que tiene representación la Fiscalía de Menores. Y bueno, antes de esta comisión, previamente, se hace un pequeño estudio de los casos,
y el caso que se vea que no tiene una resolución posible en ese momento se lleva a esta comisión y directamente pues pasa a la Fiscalía. Pero ya veis que la Fiscalía siempre se intenta poner otro tipo de medidas y bueno, y en última instancia pues se derivaría aquí cuando vemos que desde los diferentes estamentos, desde las diferentes entidades, pues tal vez no se le pueda dar respuesta.